Muy buenas tardes a todos, mi nombre es María Ángeles Arroyo Elías. Junto a mi compañera Gabriela Castro realizamos esta presentación para la cátedra Taller de Formación Docente con el profesor Gustavo Mórtola, que se basa en un artículo titulado Correcciones a exámenes escritos en la universidad, cómo son y para qué sirven a los alumnos. Las autoras son Di Benedetto Silvia y Carlino Paula. Este artículo se basa en 7 entrevistas que fueron realizadas a estudiantes de primeros años de carreras humanísticas. Y lo que se realizó fue, se analizó y se indagó acerca de las correcciones escritas que realizan los docentes a esos alumnos en sus exámenes. Este estudio tuvo como objetivo analizar datos de una investigación que trata sobre el significado y la utilidad que le atribuyen tanto docentes como alumnos a esos comentarios evaluativos, que son una retroalimentación que realiza el docente en esos exámenes. Y forma parte de un trabajo de tesis de maestría que realiza Di Benedetto, dirigida por Carlino, sobre las prácticas universitarias de evaluación por escrito. Para analizar esta situación, se tuvieron en cuenta dos perspectivas teóricas. La primera es la teoría de la actividad, que se ocupa de la función sociocognitiva de la escritura, donde la escritura se considera como una herramienta que utiliza el docente para el intercambio con los alumnos. Luego tomaron en cuenta la concepción constructivista. Dentro de este paradigma constructivista de la evaluación educativa se deben alinear tanto los objetivos de aprendizaje, las formas de enseñanza y los exámenes. Y para que esto suceda y además favorezca al alumno, se tienen que dar ciertas condiciones y características. Una de estas condiciones es que la producción realizada por los alumnos debe ser respondida por el docente, es decir, que debe haber una retroalimentación por parte del docente. El método que se utilizó, bueno, en cuanto a las entrevistas, fueron 7 entrevistas realizadas en forma individual, con preguntas abiertas. En cuanto a las universidades, fueron 2 universidades públicas y 2 privadas. Y las carreras, se utilizaron las carreras de Derecho, Psicología, Psicopedagogía y Trabajo Social. En cuanto a las muestras, era una muestra intencional y se seleccionaban alumnos donde sus docentes realicen correcciones en sus parciales. Y como requisito, los estudiantes debían concurrir con algún examen que tengan corregido por sus docentes. Entonces, la entrevistadora examinaba esas correcciones y las analizaba con el alumno. ¿Qué se tenía en cuenta? ¿Qué entendía el alumno acerca de esos comentarios? ¿Cuál era la intención? Y qué valor le atribuía con relación a su aprendizaje. Este fue un requisito que era difícil de conseguir porque en lo que sucede en muchas cátedras es que los exámenes no los tiene el alumno, sino que los posee el docente. Pero bueno, se utilizaron estudiantes donde en esas cátedras podían tener los exámenes. En base a este análisis surgieron algunas dimensiones, en este caso las autoras profundizan en 2. La primera es qué tipo de comentarios escriben los profesores al corregir. Muchos estudiantes lo que señalan es que reciben muy pocos comentarios, o en ocasiones ninguno, y solamente les dan la nota. Lo que sucede es que muchas veces
no les muestran el parcial corregido. Una alumna de la USAL lo que comentó fue que no sabía si el profesor había corregido su parcial y ni siquiera sabía si el profesor había visto su parcial. Y en algunos casos, cuando sí reciben esos comentarios escritos, algunos pueden ser o muy breves, o solamente indican algún error, o tienen marcas de vistos, o están subrayados, o solamente hay correcciones ortográficas o de redacción. Y los alumnos atribuyen esto a que los docentes tienen poco tiempo para corregir y además tienen una sobrecarga en su trabajo como docente. Una alumna lo que decía era que el profesor se limitaba a dejarles notas marginales, en donde, por ejemplo, podía decir o un incompleto o faltan conceptos. Y lo que provocaban en los alumnos era desorientación, porque no sabían y no tenían una información precisa de lo que se habían equivocado, ni sabían cómo mejorarlo en un futuro. La segunda dimensión que surge es, ¿qué aportan a los alumnos los comentarios evaluativos cuando los reciben y comprenden? Las autoras remarcan que a pesar de las creencias entre los profesores de que a los alumnos solo les interesa la nota, los resultados demuestran lo contrario. Los alumnos valoran recibir comentarios para poder entender la calificación y sus errores. Un alumno de la Universidad de La Plata afirma que no son meros comentarios, sino que les sirve para entender en qué se ha equivocado. Por otro lado, se sienten considerados por sus docentes, sienten que hay un diálogo, un mínimo diálogo escrito entre ambos. Los comentarios escritos son útiles para entender los enfoques de las cátedras. Una alumna de la Universidad de El Salvador le gusta recibirlos porque puede entender al profesor, qué es lo que el profesor quiere y cómo la evalúa, y son valorados porque operan como a modo de heterorregulación del desempeño del estudiante cuando se enfrenta a situaciones desconocidas. Por último, los alumnos analizan la calificación y analizan estas correcciones para poder entender su nota. A modo de conclusión, las autoras analizan que son escasos los comentarios que reciben en los exámenes escritos, o incluso a veces no los reciben por escrito. Cuando sí existen alguna corrección, frecuentemente son inespecíficas o ambiguas, y en ambos casos no les sirve, el alumno no puede utilizarlas para un proceso de aprendizaje. Cuando existen estos comentarios, que son inhabituales, los alumnos lo valoran porque les resulta instructivos. Pueden aprender en qué se equivocaron, pueden mejorar para un futuro examen, e incluso pueden entender qué expectativas tiene la cátedra de su paso por la universidad. No solo los alumnos se fijan en la calificación, sino cuando analizan estas correcciones, vinculan lo que ellos escribieron en el escrito, las correcciones por el docente y la calificación otorgada. En cuanto a la retroalimentación, los estudiantes afirman que no es lo mismo recibir o no una corrección evaluativa. La consideran una retroalimentación positiva, en la cual les otorga un gran provecho a la hora cuando llega en tiempo y forma, porque pueden actuar en consecuencia para futuras instancias evaluativas. Es vista como una forma útil de interacción con los docentes, y la consideran como una herramienta que favorece el aprendizaje. Por lo contrario, cuando no reciben estas devoluciones o estas son ambiguas, para ellos se evidencia que en la cátedra la evaluación no es considerada como un proceso de aprendizaje, sino más como una instancia de control o de filtro en donde no hay una retroalimentación que pueda favorecer el desempeño del alumno.
A modo de reflexión, considerando el aporte del trabajo citado y nuestra propia experiencia como estudiantes, podemos afirmar que por regla general se otorga solo exámenes con calificación y no hay observaciones y correcciones. En muy pocas materias nos han dado correcciones, en las cuales eran pequeñas anotaciones que no contribuían a nuestro aprendizaje. Muchas gracias.